Bueno, vamos a iniciar entonces hoy la parte práctica de un nuevo sistema, una nueva materia que hasta ahora no habíamos estudiado. Nosotros pensábamos en los cuerpos primero como toda la masa concentrada en un punto, después dijimos, bueno, lo puedo considerar como un sistema de masas. Después analizamos el cuerpo rígido y no nos preocupábamos por ahora, pensábamos siempre en un cuerpo o algo, un sistema que esté estudiando que conservaba su forma. Pero dentro de la naturaleza también aparecen otros estados de la materia, otras sustancias, que son los fluidos. Muchas veces hablamos de líquidos, básicamente hablamos de fluidos. Rápidamente, ¿qué podríamos decir como característica de este estado, de esta forma de materia? Que es un tipo de sustancia que no tiene una forma propia y se adapta a la forma del recipiente que la contiene. De esa manera va a interactuar con el recipiente que la contiene. Uno de los fluidos más comunes y con los cuales estamos interactuando todo el tiempo es el agua, ¿sí? Y como siempre tratamos de describir las interacciones. Bueno, en este caso la interacción la vamos a describir a través, como ustedes ya vieron en teoría, de una magnitud nueva que es la presión. La presión está hablando de la interacción por unidad de área. Y hablamos de una magnitud escalar. Eso que yo dije, bueno, pero se trata de una interacción lo asocia a fuerza. Sí, pero como vieron en teoría, está definida o estudiada la dirección y sentido de esa fuerza que el fluido contenido en un recipiente hace sobre él. Básicamente, cuando definimos presión, hablamos de fuerzas perpendiculares a la superficie que estoy analizando, ¿sí? A partir de eso, entonces, nosotros diferenciábamos los fluidos entre sí, también por una característica que era la densidad, que me permitía diferenciar un fluido de otro. La densidad, descrita como la cantidad de masa por unidad de volumen. En general, cuando defino un fluido, lo defino con su densidad absoluta, que, por ejemplo, la del agua, que tomamos como un valor básico de 1000 kilos por metro cúbico. En este caso se diferencia de otra densidad, que es la de otro fluido, la del aceite, de 600 kilos por metro cúbico. Estamos expresando una magnitud, expresamos cantidad y unidades. Pero también ustedes vieron en algún momento que se podía expresar la densidad como densidad relativa, no absoluta. Recuerden que cuando hablamos de la densidad relativa de cualquier fluido X, es la densidad absoluta de ese fluido sobre la densidad del agua. Estoy haciendo un cociente entre dos densidades, por lo tanto me daría adimensional, me da una idea si tiene una densidad mayor o menor que el agua. En este caso, si hablamos de la densidad relativa del aceite, sería 600 sobre 1000, o sea, 0,6. Y me dicen, bueno, 0,6 ¿qué? Lo que me está diciendo es que el aceite tiene el 60%, este aceite en particular que vamos a estudiar, tiene un 60% de la densidad del agua. La unidad, y depende de la que le dé al agua. Bueno, hecho este mínimo repaso a algunos conceptos que vamos a utilizar, vamos a plantear la primera situación. Me dicen que en un tambor pongo una determinada cantidad de agua definida por su densidad y la capa de agua por una altura, en este caso 30 centímetros, y arriba una capa de aceite. Un aceite identificado a través de su densidad y tengo una capa de 0,15. Es lógico que suceda esto porque el aceite se queda arriba. Y se queda arriba por esto que ya vimos, su densidad relativa es menor a la unidad. Por lo tanto, el aceite queda sobre el agua. Bien, definido eso, ¿qué me preguntan? Me plantearon la situación. Un tambor donde pongo agua, arriba le pongo aceite. Tengo caracterizada el agua a través de la densidad, tengo caracterizado el aceite a través de la densidad, y para este caso particular, ¿cuánto mide cada una de esas capas? Y lo que me preguntan es
¿Cuánto marcaría un manómetro que pongo justamente en la interfase, donde termina el agua y empieza el aceite? ¿Y cuánto marcaría un manómetro que pongo en el fondo del barril? Bien, ahí hay un par de conceptos que tenemos que repasar. ¿Qué es un manómetro? Manómetro es un dispositivo que es capaz de leer presión. Bien, ¿para qué lo uso? Para medir presión. Es lo que usamos cuando tenemos que ponerle aire a los neumáticos de un vehículo y hay un relojito en algún lado que me marca una serie de números. Y me dicen, bueno, miro el manual, acá tiene que marcar 27. ¿Y qué son esos 27? Es la presión medida en una unidad particular. Bueno, el manómetro sirve para medir presiones. Bien, nosotros hablamos de presión medida por un manómetro, o sea que hablamos de presión manométrica. La presión manométrica a los distintos niveles va a depender, como ustedes vieron en teoría, de la carga de fluido que tengo encima. En qué plano me paro y qué fluido tengo encima. Ahora bien, cuando yo me pare acá, o pongo un sensor en ese nivel, tengo una capa de aceite, pero como estoy en la tierra, tengo arriba una capa de aire, que tomamos como un nivel o como un valor, casi como una constante física, lo que llamamos presión atmosférica normal, de una atmósfera, o 101.300 pascales. ¿Por qué lo pongo en pascales? Porque es la unidad que vamos a usar nosotros para medir presión. Si definimos presión como fuerza por unidad de superficie, la fuerza la medimos en newton, la superficie en metros cuadrados, esa combinación tiene un nombre particular, pascales. ¿Qué digo? Cuando yo me paro acá, o pongo un sensor en este nivel, tengo una carga de aceite y tengo una carga de aire. Cuando yo me paro acá afuera, tengo la carga de aire. ¿Sí? O sea que la presión total que hay a este nivel, o presión absoluta, va a ser lo que identificamos como presión atmosférica, más la carga extra de fluido que tengo encima, que en este nivel sería el aceite. ¿Por qué llamamos a esta manométrica? Y decimos, de alguna manera, si miro de acá, para obtener la presión manométrica, le resto la absoluta, le resto la presión atmosférica. Porque los manómetros están calibrados en cero cuando están sometidos a la presión atmosférica. Cuando yo voy y compro un manómetro o busco un manómetro en mi laboratorio, marca cero. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no tiene fluido arriba. Sí tiene fluido arriba, está en la atmósfera. Por lo tanto, lo que es un corrimiento de escala. Digo, bueno, entonces, ¿cuál es la presión manométrica? ¿Qué me está marcando esa presión manométrica? La carga extra de fluido que tengo encima. Analizado de esta manera, digo, bueno, entonces me piden la presión en esta interfase, lo que llamé presión manométrica 1. ¿Cuánto me marcaría un manómetro si logro conectarlo y poner un sensor en ese nivel? ¿Qué es lo que tengo extra ahí aparte de la atmósfera? Un determinado fluido que es aceite, caracterizado por su densidad y en este caso particular con una altura de columna de 15 centímetros. Expresado en metros, que es la unidad que nosotros usamos para longitud, sería 0,15. Tal cual analizaron en teoría la presión a un determinado nivel de un fluido asociada a la carga o columna de fluido que tengo, responde a densidad del fluido por gravedad por carga de fluido. A ver si tengo todos los datos. ¿Tengo la densidad del fluido que tengo? Sí. El aceite. ¿Tengo el valor de gravedad? Sí, siempre lo tomamos como una constante física. ¿Tengo la carga de fluido? También. Por lo tanto, estoy en condiciones de calcular lo primero que me piden. Vamos a analizar si son coherentes las unidades con lo que estaba diciendo. Vamos a poner los números primero y después las unidades. Densidad.
es aceite 600. Por gravedad, constante física que asumimos como 9,8. Columna de fluido 0,15. Bueno, esta cuenta la puedo hacer, no hay ningún problema. Lo que tengo que analizar es las unidades. ¿Qué tengo? Kilogramos sobre metro cúbico. Por metro sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. Por columna de fluido. Metros. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando llegar a una combinación de unidades, como dijimos antes, Newton sobre metro cuadrado. Bien. Vamos a empezar. Acá tengo masa, kilogramos masa. ¿A qué tengo que llegar? A kilogramo masa. ¿El Newton qué es? Kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado. O sea que todo esto, kilogramos masa por metro sobre segundo cuadrado, yo ya lo había llamado Newton. Y acá tengo metros al cubo y arriba metros. Simplifico, me queda metro al cuadrado. O sea que me queda Newton sobre metro cuadrado. O sea que estoy dando la presión manométrica en la interfase en la unidad correspondiente, que es Pascal. ¿Qué pasaría si ahora, en vez de calcularle en el nivel 1, voy al fondo del barril? Cuando llegue a este nivel, si pongo un sensor en el fondo del barril, digo, tengo la columna de aire, que es la atmósfera, tengo la columna de aceite, tengo la columna de agua. ¿Qué me va a marcar este manómetro? No la presión absoluta, sino la presión manométrica. Me marca la carga de fluido que tengo encima. Bien, no hay mucho problema. Digo, P2, ¿a qué va a ser igual? Carga de fluido 1, densidad 1 por G por H1, más la otra carga de fluido, el otro fluido que tengo encima, densidad 2 por G por H2. Bueno, esto ya lo había calculado. Como siempre decimos, no, los cálculos matemáticos los van a hacer ustedes. Y acá tengo que hacer una cuenta equivalente. ¿En qué cambia? Densidad 2, el fluido que tengo ahora es agua. Valor de la gravedad, lo conozco. Carga de fluido, 0,3. Lo único que me resta es hacer la cuenta, y como ya hice el análisis dimensional, el análisis de unidades, sé que me va a seguir dando en pascales. Y tengo resuelta la situación de qué presión debería leer yo si pongo un manómetro acá o pongo un manómetro acá. ¿Sí? Lo que estamos haciendo entonces hasta ahora es solo analizar cómo se relaciona la presión, que es una forma de medir la interacción del fluido con todo lo que lo rodea, en función de qué es lo que provoca esa presión. Pero ahora vamos a ver otro caso de interacción. ¿Qué pasa cuando sumerjo cuando sumerjo un cuerpo en un fluido? Algo le pasa, ¿sí? Nosotros decimos, ¿por qué flotan las cosas? O una frase muy común, que desde el punto de vista de la física está mal expresado, ¿qué me dicen a mí? No, cuando te metes en el agua pesas menos. Bueno, entonces yo le podría decir, en vez de hacer régimen y hacer gimnasia, lo que voy a hacer es estar metida en agua y adelgacé. ¿Por qué? Porque peso menos. No, no es que pese menos. Recordemos que el peso es la interacción del cuerpo con el campo gravitatorio de la Tierra. Cuando ese cuerpo del cual estoy analizando lo sumerjo en fluido, empieza a interaccionar con otra sustancia, no solo con el campo gravitatorio de la Tierra, sino con el fluido. Y tal cual vieron en teoría, el resultado de esa interacción da como resultado una fuerza conocida como empuje, una fuerza de abajo hacia arriba que recibe cualquier cuerpo que está sumergido en el fluido y que responde a densidad del líquido desalojado por gravedad por volumen sumergido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haga el diagrama de cuerpo libre, digo, aparte del peso que estoy interaccionando con el
campo gravitatorio de la Tierra, interacciono con el fluido. ¿Y el fluido qué hace? Me ayuda con una fuerza hacia arriba. Bien, en este problema justamente se trata de esto. Una esfera hueca de hierro, cuya densidad me dan 7.800 kilos por metro cúbico. Como es de esperar, o podemos percibir a simple vista, el hierro en determinadas condiciones, me parece que yo tiro algo de hierro al agua y se hunde. Bueno, depende del volumen que esté desalojado. Yo acá tengo una masa de hierro utilizada en una esfera hueca, una pelota de hierro. Bien. Si toda esa masa de hierro yo la concentrara en una partícula muy chiquita, en una esfera muy chiquita, maciza, probablemente esto no se quedara flotando como me plantean acá. Yo tiro esa pelota de hierro al agua y resulta que queda justo al ras, con todo su volumen sumergido. Bueno, como estoy analizando interacciones, volvemos a nuestro viejo esquema de diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque me dicen, mira, yo afuera lo medí el diámetro, es de 5 centímetros. Lo que no sé cuál es el diámetro interior. Lo único que sé es que cuando la puse en el agua quedó justo al ras. Entonces digo, bueno, esto está interactuando con el agua, con el campo gravitatorio de la Tierra. La herramienta que yo uso para identificar esas interacciones es siempre nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero digo, bueno, si yo retirara esa pelota o esa esfera del agua, hago su diagrama de cuerpo libre y digo, bueno, arranquemos por la más fácil. El peso de la esfera. Está en el campo gravitatorio de la Tierra, por más que esté sumergida en agua. Pero algo le pasa, si le saco el fluido que la rodea, en el cual está sumergido, tiene que aparecer esa fuerza, que es la interacción del cuerpo con el fluido que la rodea. Bien, que no responde a cualquier ecuación, sino a la que ya habíamos planteado. Densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. ¿Me dieron el peso de la esfera? No, pero me dieron la densidad. El peso de la esfera, entonces, será densidad del hierro por gravedad por volumen de hierro. Vamos a hacer ese planteo y ver dónde interviene lo que me piden que calcule. Me piden que calcule el diámetro interior. Bien. Yo puedo trabajar con diámetros o con radios cuando calculo el volumen, superficie. Estamos más acostumbrados a trabajar con el radio. Por lo tanto, yo voy a calcular el radio. De última, me pidieron el diámetro. Bueno, yo te voy a decir que el diámetro es 2 veces, en este caso, el radio interior. Cambié la incógnita. ¿Por qué? Y porque estoy acostumbrada a trabajar con el volumen de la esfera como 4/3 de pi r cubo. Nada más que por eso. No importa, me piden el radio, vamos a ver cómo lo calculamos. En vez del radio, el diámetro, lo multiplico por 2. Bien, este cuerpo está en equilibrio porque me dice que lo dejé ahí y no se movió más. Por lo tanto, empuje menos el peso tiene que ser igual a 0. Empuje, densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Yo lo que estoy desalojando es una cantidad de líquido equivalente a una esfera que tiene radio igual a la mitad del diámetro exterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a poner densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido, que es 4/3 de pi por r exterior al cubo. Hasta ahí no tengo problema. Menos el peso. ¿Peso qué va a ser? Densidad, como dijimos, densidad del hierro por gravedad. Y acá tenemos que ver una cosa, porque hablo de volumen de hierro. El volumen del hierro es un cascarón esférico
que lo voy a calcular de manera muy sencilla. ¿Cómo puedo sacar el volumen de hierro? Digo, pensemos en una esfera maciza con un diámetro exterior de 5 centímetros y a ese volumen le voy a restar un volumen interior que va a estar asociado a 4/3 de pi radio interior al cubo. Estoy restando a la esfera grande todo lo que le saqué adentro. Bien, por lo tanto, volumen de hierro será 4/3 de pi por R exterior al cubo, como si fuera maciza, le voy a sacar el interior, que en realidad tiene aire, que es 4/3 de pi por R interior al cubo. Esto tiene que ser igual a 0. Como siempre, antes de decidir que ya tengo resuelto el problema y agarrar la calculadora y a ponerme a hacer cuentas, tengo que ver si con esta ecuación me alcanza para resolver la situación. Bien. Densidad del líquido es agua, lo conozco, aunque no me lo den, es un valor que tomamos como constante, salvo que me indiquen lo contrario, de 1000 kilos por metro cúbico. Gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Radio exterior, me dieron el diámetro, por lo tanto, el radio exterior lo conozco. Si quieren lo ponemos. Diámetro exterior sobre 2. Bien, todavía no apareció ninguna incógnita, viene bien la cosa. Densidad del hierro, la conozco. Valor de gravedad, lo conozco. 4/3 de pi radio exterior al cubo, lo conozco. ¿Dónde aparece mi incógnita? Acá en radio interior. Analizo toda la ecuación y a cada una de estas magnitudes que intervienen, tengo su valor numérico y tengo la unidad. La única que no conozco es esta. Por lo tanto, si yo tengo una ecuación con una sola incógnita, el problema, desde el punto de vista de la física, está resuelto. Puede ser más o menos complicado matemáticamente, más o menos complicado el cálculo, pero la situación física está resuelta.